Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo en transmisión directa, aquí por nuestras plataformas de Facebook. En esta ocasión, permítanme agradecerles por estarnos transmitiendo, por estarnos sintonizando en este importante tema del día de hoy que traemos para compartir con toda la comunidad preventiva, que es un tema muy importante, muy delicado y que pues a veces quizás lo dominamos un poco, pero sí es cierto que hay algunos otros detalles que es importante puntualizar. En esta ocasión estamos prácticamente todo el equipo de campo operativo de Prosiga Consultores. A mi persona pues la conocen, Oscar Illaque, el director general de Prosiga, Salomón Illaque, que es el subdirector de Prosiga Consultores, Carlos César, como gerente de operaciones, y el especialista en seguridad, Fernando Illaque. Prácticamente, como le hemos explicado en algunas ocasiones, es un grupo familiar, una empresa pequeña familiar, y que tenemos como propósito pues todo lo que es el tema de la prevención de riesgos laborales. En esta ocasión vamos a ver sobre la gestión de la seguridad en el sector construcción. Yo sé que va a ser muy poco el tiempo que tengamos el día de hoy, lo vamos a hacer muy extenso, lo vamos a dividir en 2 o 3 partes, en dependencia de qué tanto logremos avanzar con la transmisión del día de hoy. Vamos a intentar no ser muy cansados con el webinar, porque también entendemos que tenemos responsabilidades, estamos en un miércoles, 2:30 de la tarde, y tenemos nuestras responsabilidades en nuestras empresas. Quiero compartir en este caso, con el equipo de Prosiga Consultores, porque tenemos experiencias en las diferentes tipos de construcción, fases de construcción a nivel de Nicaragua. Hemos participado de manera directa o indirecta en algunas de las construcciones del país, tanto dentro de las empresas privadas como en el sector público, ¿no? Inclusive a nivel de gestión de licencias también participamos, acompañamos a algunas empresas en toda su tramitología que se tiene que presentar ante el Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, conocemos a fondo sobre esas vicisitudes, esas situaciones complejas que normalmente se suelen presentar en el día a día en el sector construcción. Y eso es lo que queremos comentar, ¿no? ¿Por qué es que no avanza? ¿Por qué es que estamos detenidos? ¿Por qué es que seguimos viendo el sector construcción como la cenicienta de todo lo que es el tema de la correcta aplicación del mundo de la higiene y seguridad del trabajo? Gracias, recuerden que es importante que nos sigan en nuestra plataforma. Todos nuestros videos son grabados y posteriormente son colocados en nuestro canal de YouTube. Recuerden que es Cultura Preventiva Nicaragua, nos pueden buscar en YouTube, y suscríbanse simplemente para que se estén actualizando de los videos que estamos nosotros realizando todas las semanas. También es importante recordarles que sus comentarios, sus sugerencias nos alimentan a nosotros y nos dan esas pautas, esos tips para nosotros estar diseñando temas, estar conversando sobre algunas necesidades que ustedes posiblemente quieran conocer o que tengan alguna duda en particular. Así que los invito a que compartan con nosotros todos sus comentarios, todas sus dudas, todas sus experiencias y hacer cada día pues, más enriquecedor el tema de la seguridad. Sin mucho preámbulo, vamos a dar inicio sobre el tema del día de hoy. Vamos a hacer una especie de debate, vamos a comentar un tema en particular y vamos a ir viendo cómo es que se gestiona y por qué es que no avanza este tema de la seguridad. Y quiero comenzar con don Salomón Illaque, que en los diferentes proyectos en los que hemos participado, pues él como subdirector de la empresa y como apoyo de todo el equipo técnico que nosotros hemos tenido en los diferentes proyectos donde hemos participado. Quiero que nos comente, don Salomón, cómo ha sido su experiencia, su primer contacto con la alta gerencia cuando nos contratan nuestro servicio para poder hacer las veces de supervisores de seguridad de estos clientes. ¿Qué se plantea? ¿Cuáles son las expectativas iniciales y por qué cambia eso en el tiempo? Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia, todos los que están conectados. Esperamos que esto les sea de mucha utilidad a ustedes, a sus empresas. Nosotros hacemos este esfuerzo gratuito para ustedes como un aporte más a la cultura preventiva de parte del equipo de Prosiga Consultores. Bueno, yo creo que nunca está de más decirle que somos una empresa
con personalidad jurídica. Tenemos ya aproximadamente unos 12 años de estar operando en consultorías, asesorías, capacitaciones en materia de seguridad del trabajo. Por supuesto, estamos acreditados ante el Ministerio del Trabajo, todos y cada uno de los que estamos acá, y tenemos también acreditada la empresa. Su nombre es Fidate Gutiérrez y Compañía Limitada, conocida comercialmente como Prosiga Consultores. Yo recuerdo que en el ámbito de lo que es la construcción, el primer proyecto fuerte en el que participamos, por decirlo así, fue en el proyecto de construcción de las torres eólicas en Rivas. Me acuerdo que vos, Oscar, te contactaste con la gente de la Mesa, que es la empresa española que instaló ese parque en el kilómetro 123 de la carretera Panamericana Sur. Y me acuerdo cuando nos invitaron ellos a conocernos a la primera reunión, que fuimos a San Juan del Sur con el gerente general que iba a cumplir aquí para Nicaragua para la construcción de ese parque eólico. Y a partir de ahí yo recuerdo que vos comenzaste en forma directa a trabajar con ellos de lunes a viernes. Yo recuerdo que yo me iba los viernes para que vos te pudieras regresar, porque no estoy seguro si era que estabas terminando un posgrado o algo aquí, o tenías que venir a una maestría, no recuerdo muy bien. Sí, una maestría. Y entonces yo me quedaba ahí cubriendo los viernes por la tarde y los sábados y los domingos, porque se trabajaba hasta sábado y domingo. Bueno, nosotros con esa experiencia, o más bien de esa experiencia, aprendimos mucho. Por cuanto a la Mesa es una empresa española, por mucho pues siempre tenía un adelanto, pues estaba más bien avanzado en lo que es la materia de higiene y seguridad del trabajo y su sistema de gestión, porque eso es bien importante. Una empresa que ya trajo su sistema de gestión en materia de higiene y seguridad del trabajo, y entonces nosotros lo que hicimos fue seguirla, apegarnos a ella y hacer que ese sistema de gestión se cumpliera. Porque a nosotros nos contrataron como supervisores para la parte de la construcción y posteriormente el montaje de las 20 y tantas máquinas que hay en ese parque eólico. Entramos prácticamente a un mundo no desconocido, pero no tan amplio, en materia de higiene y seguridad del trabajo. Como te repito, un sistema de primer mundo, ¿verdad? Europeo, a los pocos que teníamos en el 2012. Siendo que la ley fue aprobada en el 2007, imagínate, no había pasado mucho tiempo. Bueno, podemos decir que ese fue el primer aprendizaje. Ese proceso dilató para mí un año. Para hoy yo sé que te quedaste posteriormente trabajando con ellos varios años hasta que finalmente pues la Mesa tuvo que irse a Nicaragua porque ya no había más nada que hacer acá. Pues eso dio pie para que continuáramos como empresa desarrollando toda esa experiencia. Me acuerdo que otra empresa fue una empresa guatemalteca que en el 2013 nos llamó para que le ayudáramos con la licencia de higiene y seguridad del trabajo, por cuanto ellos habían recibido unas inspecciones del Ministerio del Trabajo en un proyecto de construcción que estaban haciendo en una embotelladora. Y había tenido un accidente muy grave en esa embotelladora. Y el ministerio los había multado y no habían qué hacer, no habían cómo hacer. Consiguieron mi número, me imagino que a través del sitio web, qué sé yo, nos pusimos en contacto con ellos y definitivamente fue un cliente grande, muy bueno, que estuvo con nosotros hasta el 2018 prácticamente. Porque ellos tuvieron que abandonar el país, en una empresa extranjera en el área de la construcción. Empresa que hizo proyectos muy importantes, como por ejemplo el desarrollo de un hotel, uno de los principales hoteles en este país. Me acuerdo del Hotel Hyatt, 108 pisos ahí al lado de la Galería de Santo Domingo, y en otras partes
que estuvo en la compañía cervecera, estuvieron en Cargill, etc. Metrocentro y así podemos mencionar algunos, pero los más importantes. ¿Cuál era el problema? Que ellos se dieron cuenta de que prácticamente no tenían un sistema de gestión de higiene y seguridad del trabajo que les indicara el norte, hacia dónde y cómo enderezar todas sus actividades en materia de higiene y seguridad del trabajo, y sobre todo insertarlas en el día a día de la ejecución de las obras. Bueno, el primer paso fue acreditarlos a ellos, es decir, le sacamos la licencia de apertura en materia de higiene y seguridad del trabajo, hacemos un proceso como unos 4 o 5 meses, me acuerdo. A veces puede ser más rápido, a veces puede ser menos rápido, depende de la facilidad y el apoyo que te dé la alta gerencia cuando vas a desarrollar estas actividades. Posterior a eso, recuerdo que nos dijeron de que debían contratar nuestros servicios como supervisores, precisamente para la construcción de ese hotel que duró aproximadamente un año. Y entramos en contacto con ellos, firmamos contrato, pusimos a uno de nuestros mejores miembros del equipo con más experiencia ahí, me acuerdo que fueron 2, bajo mi supervisión, porque yo siempre llegaba 2 o 3 visitas a la semana para ver cómo se estaba desarrollando las cosas. Pero lo importante para nuestros clientes, o sea, la empresa constructora en este caso, y para nosotros era que sí había prácticamente un sistema de gestión, que no llegábamos de cero, no llegábamos a inventar la volada, porque ustedes deberán de saber o comprender de que para tener una licencia una empresa debe de realizar una serie de actividades o requisitos. A veces pueden ser 15, 16, 17, 18, 20, etcétera, dependiendo del tipo de empresa, la magnitud, etcétera, para que te puedan dar la licencia. Nosotros complementamos todos esos requisitos legales que exige el Ministerio del Trabajo para otorgar esta licencia con otros documentos que no necesariamente son requisitos para la licencia, pero que sí te sirven para implementar tu sistema de gestión y higiene y seguridad. Me recuerdo incluso que en ese tiempo el Ministerio del Trabajo nos pedía algunas cosas que hoy les está pidiendo. Que bueno, pues porque la verdad es que siempre hay que ir apuntando hacia la mejora. Por ejemplo, servir de inspecciones. Nosotros comenzamos a poner como parte del sistema de higiene y seguridad para la empresa, servir para inspección de pintores, herramientas, vehículos livianos, vehículos pesados. Cuando digo vehículos pesados me refiero a los camiones, a la grúa, montacargas, etcétera, porque si va a trabajar, recordemos, en un edificio de más de 7 pisos. Entonces, esa fue nuestra segunda gran experiencia en cuanto a la construcción. Porque fíjense bien, ahí pasamos del rol de ser responsable de la higiene y seguridad del trabajo al rol de supervisor de higiene y seguridad del trabajo, que no dejan de ser 2 cosas diferentes. Porque digamos, un encargado de higiene y seguridad del trabajo de una empresa es el hacedor de los procedimientos, de los reglamentos, de las normativas que va a aplicar la empresa de acuerdo a lo que mandata la ley. En cambio, el supervisor no necesariamente es el que hace eso. El supervisor es el que va a supervisar que en el día a día, operativamente, se trabaje aplicando esos procedimientos, esos reglamentos, esas normativas que ya existen en materia de higiene y seguridad del trabajo. Ahí acabas de mencionar un punto muy importante y que quiero resaltarlo acá. Los proyectos comúnmente carecen de esta figura del supervisor. Normalmente hay un responsable, pero este responsable es el que confecciona, el que diseña, el que elabora, el que establece la política, el que alimenta la política y va subsanando esas cosas
que requiere el proyecto en función de las necesidades, de las complejidades y de las situaciones que se van presentando. Pero el supervisor, que es el que realmente verifica de que lo que está elaborado a través de un sistema de gestión se aplique, no vemos esa figura, o muy poco lo vemos. De hecho, la experiencia que hemos tenido, y aquí me gustaría que el ingeniero Carlos Idiáquez nos comentase, de por qué esa duplicidad en la forma de cómo se está abordando el tema de la intensidad de la prevención en el sector construcción, en un sector con respecto al otro, que si es público, que si es privado. Lo vemos más que los privados están más al frente de estas dinámicas. ¿A qué se debe esto? Porque pareciera como que no es clara la ley desde el punto de vista de lo que nosotros, las empresas públicas, mixtas, privadas, ONG, todos estamos obligados a hacer. ¿Por qué esta duplicidad de entendimiento o esta ambigüedad en el entendimiento de la ley? Buenas tardes a todo el público general. Sí, muy buena pregunta. Precisamente por la falta de conocimiento. Hay muy pocas capacitaciones en materia de seguridad laboral al inicio de las discusiones de los proyectos. Y eso es muy importante tomar en cuenta porque la falta de capacitación en estos temas te puede conllevar a que tus posibilidades de riesgo o ocurrencia de accidentes se incrementen. ¿Okay? Entonces, muchas veces, como no existe una licencia en materia de bienestar laboral, no hay un compromiso, una política, donde la alta gerencia, en este caso el empleador, se comprometa, ¿no?, a dar ese apoyo necesario para que la empresa pueda ejecutar o hacer partícipe ese sistema de gestión y sea precisamente aterrizable a las demandas y las exigencias que conlleva la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, los supervisores normalmente nos enfocamos a la producción y la calidad y vamos dejando a un lado lo que es la supervisión, en este caso por riesgo laboral. Entonces, esa falta de conocimiento y esa falta de capacitación previa es lo que más a corto que a largo plazo nos puede conllevar a situaciones no deseables. En este caso, los riesgos laborales, que como sabemos, de acuerdo a la ley, son accidentes y enfermedades que estamos expuestos en ocasión del trabajo que hacemos. Entonces, uno de los factores fundamentales es esa falta de conocimiento. Y segundo, como no hay una cultura preventiva, no tenemos el apoyo en este caso de la alta gerencia. En el caso de las empresas, como esta que acaba de mencionar con Salomón, sí teníamos un sistema de gestión en el cual nos permitía ser ejecutable, ya sea a corto o largo plazo. En el sentido de que si no íbamos a comenzar un proyecto, ya existía un sistema de gestión establecido, ya había parámetros a seguir para poder tener bajo condiciones aceptables, de acuerdo a lo básico que establece la ley, para reducir ese nivel de riesgo a lo que normalmente en el sector construcción estamos expuestos. Vamos con esto porque el sistema de construcción o esta actividad económica que es la construcción, por ser uno de los sectores precisamente más delicados y más sensibles o más vulnerables para la ocurrencia de accidentes y enfermedades. De tal manera que parte de nuestro sistema de gestión estaba la política de inducción para los trabajadores y en sí para todo el personal en general, que no es más que todos los compromisos de acuerdo a lo que establece la ley, que nosotros como tanto empleadores y trabajadores deberíamos establecer y aplicar para prevenir accidentes laborales y enfermedades, ¿verdad? Luego, otra de las técnicas muy importantes para reducir estos niveles de riesgo son las famosas charlas prelaborales, que en el sector construcción nosotros las hemos recomendado de al menos de 2 a 3 por semana, con una duración que no puede conllevar hasta de 5 a 10 minutos máximo. Entonces, en el día a día nos vamos dando cuenta de que esta falta de conocimiento y esta falta de aplicación por la misma falta de conocimiento no están haciendo aplicables y ejecutables en los proyectos generales, ¿verdad? No obstante, no digo que no es que estemos mal en el sector construcción, ¿verdad? De hecho, ya son 13 años, casi los 14 años de que
desde que se comenzó a aplicar ya la ley, desde que Nicaragua tiene una ley en materia de seguridad laboral, y cada día vamos mejorando. No obstante, hay mucha caña que moler, ¿verdad? Pero te vas dando cuenta que una de las mayores debilidades es la falta de cultura que aún tenemos, precisamente por no tener una política determinante por parte del compromiso empleador, la ley y los trabajadores. Correcto. Voy a hacer una pequeña pausa. Sí nos están, y gracias por estar pendientes, nos están notificando que hay eco. Realmente es uno de los efectos que suele tener la mascarilla. Vamos a distanciarnos un poquito porque realmente queremos que sea de provecho para ustedes el webinar del día de hoy. No es para nosotros, los que estamos aquí es para ustedes, y es un intercambio de conocimiento para que vean un poco los diferentes sentimientos y puntos de vista que tenemos en relación a este sector. Vamos a separar un poco y nos vamos a quitar la mascarilla. Ustedes saben que como especialistas en prevención tenemos que promoverlo, pero sí que tenemos un aspecto técnico que pues vamos a intentar ver si lo solucionamos de esa manera. Entonces, un poquito y nada, nos quitamos la mascarilla para ver si de esta manera podemos solucionar un problema. Excelente, Carlos, y en efecto, es más que claro que el tema de la capacitación es determinante para entender lo que hay que hacer, porque la gente no hace no porque no quiera, sino porque no sabe qué hacer. Ahora, has mencionado un punto muy importante, que lo delicado que suele ser el sector construcción en Nicaragua y por un aspecto medular que se llama la subcontratación. En un proyecto de construcción participan muchas empresas de subcontratación y en este caso, pues, Fernando Idiáquez nos va a comentar cuáles suelen ser esos inconvenientes que nos suelen presentar con las empresas subcontratistas. O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es el fenómeno que se tiene con un subcontratista desde el punto de vista del cumplimiento, de la seguridad, de la observancia, de la promoción, de la gestión de la seguridad en un proyecto de construcción? ¿Cuáles han sido tus experiencias en relación a las subcontratistas que participan, ya sea a nivel de la primera fase, segunda fase, quinta fase, última fase de un proyecto de construcción? Muy buenas tardes. Sí, como aporte, pues podemos decir de que una de las problemáticas más redundantes ha sido lo que es la prisa. La prisa y la complacencia que muchos de las personas que son subcontratadas para realizar diferentes actividades conlleva o puede conllevar a tener más probabilidades de tener accidentes en el trabajo, ya que muchas de estas empresas subcontratadas pues llevan como prioridad la productividad, ser más productivo y no más, más condescendiente con la seguridad. Ese ha sido uno de los mayores problemas, en que también las personas, como por ejemplo las altas gerencias, a veces llegan a ser un poco complacientes, ya que si ustedes podrían saber, lógicamente, cuando hay un proyecto de construcción y tienen unos determinados tiempos de entrega, están sujetos a querer terminar y sin embargo se quedan de corto tiempo, y ahí es donde comienzan a tener mayores complacencias con los trabajadores, y cuando tienen mayores probabilidades o cuando tienen accidentes o accidentalidad con sus colaboradores. La experiencia que he tenido no solamente en la parte de Nicaragua, sino que también yo he ido a otros países, ya sea a Honduras, he visto los sistemas de gestión que hay, por ejemplo, en las islas inglesas, donde la implementación de la seguridad ya está a otros niveles. Ya hay una mayor cultura, hay unas personas, los contratistas ya están sujetos a que existe una ley, que hay una mayor formación de las personas, hay una mayor concientización del uso de los equipos de protección,
del uso de un sistema de gestión, porque si bien sabemos, la ley de Nicaragua es bien completa, es un apéndice de otras leyes internacionales. Esto lo que quiero decir es que en todas partes del mundo lo que se trata o lo que se refiere es que todos, pues la finalidad de esto o el fin es que preservar la salud y la vida de todos los trabajadores en cualquier parte del mundo donde estemos, siempre y cuando estemos haciendo una labor. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no solamente aquí en Nicaragua, sino que en otros países, la cultura de seguridad es lo principal, ya sea tanto para el contratista como para una empresa en sí con sus trabajadores. Fíjate que es interesante lo que estás comentando y quiero que vean, de hecho, Fernando ha participado en diferentes proyectos a nivel internacional, de hecho proyectos grandes, hoteles, construcción de hoteles prácticamente, ¿no? Y entonces, con eso que acabas de comentar ahorita, te refieres a que dar una recomendación de seguridad a una subcontrata en otro país no pasa por aquí de tener el miedo de que el trabajador te ponga la piocha, la paga, no, por el contrario, si no hay una receptividad del trabajador por reparar lo malo que está haciendo, o nos seguimos encontrando la misma praxis en cualquier lado, en cualquier proyecto de construcción. Pero, lógicamente es un poco, pues, podemos decir, es diferente. Por ejemplo, pude notar que en otros lados, no acá en Nicaragua, cuando una herramienta o un equipo eléctrico se daña, es descartado. Se pasa por una revisión. Si el equipo, lógicamente, tiene un conector dañado o sufrió un golpe y está fallando, esa herramienta es descartada. Pues, lógicamente, por factor de costo, lo que se hace muchas veces, y no estoy mintiendo, es que lo que hacen es prepararlo, o lo enmiendan, o buscan de una u otra manera cómo improvisar para poder reutilizar esa herramienta. Eso no se hace en otro lado, así. Entonces, esa es una de las cosas o uno de los pormenores que logré notar, que las herramientas, pues lógicamente, es uno de los factores que más incurren en un accidente. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso, como trabajadores, no saben usar las herramientas y tal vez tienen 15, 10, 20 años de utilizarlas y no lo saben usar. Entonces ahí es donde viene la labor del supervisor. Primeramente, revisar antes las herramientas, durante su uso y posteriormente. ¿Por qué posteriormente? Porque puede quedar con una falla el equipo y puede conllevar el día de mañana a un accidente. Fernando, pero vos mencionaste algo que a mí me dejó un poquito ahí inquieto. Y prácticamente te entendí que eso que estabas diciendo aplica tanto para la construcción o los proyectos de construcción o la forma de enfocar la seguridad aquí en Nicaragua como en esos lugares donde vos has andado. Y que sí, que a veces por la presión de entregar un proyecto puedes entrar en ser más permisible con la seguridad. Y eso es preocupante porque si eso sucede tanto aquí como allá, significa que seguimos anteponiendo que la seguridad del trabajo es menos importante que la calidad, que la seguridad del trabajo es menos importante que la productividad. Y no es cierto, nosotros casualmente en el último webinar que tuvimos hablamos de que la productividad, la calidad y la seguridad son y tienen que estar al mismo nivel de responsabilidad, al mismo nivel de ejecutorio. Cuando yo he tenido la oportunidad de dar algunas capacitaciones en el sector construcción, y me enfoco más en la línea de mando, porque yo estoy convencido de lo siguiente, Fernando, de que los primeros que deben de aplicar la seguridad, los primeros que tienen que estar convencidos, los primeros que deben de tener ese grado de responsabilidad con la seguridad, son los jefes, la línea de mando.
y hablábamos que los jefes son desde el gerente general hasta el nivel de supervisor. Y estoy hablando hasta el nivel de supervisor, y en el caso de la construcción me refiero a los maestros de obra, a los fiscales, y por supuesto el ingeniero de campo, luego el ingeniero residente, el ingeniero jefe del proyecto. No necesariamente me refiero al supervisor de higiene y seguridad. El supervisor de higiene y seguridad, por la misma cultura que tenemos, por lo menos aquí en Nicaragua, existe esa necesidad de poner un supervisor de higiene y seguridad. Pero si nosotros tuviéramos esa cultura de seguridad, no necesitáramos ese supervisor, porque esa responsabilidad pasaría a ejercerla el maestro de obra, el fiscal, el ingeniero. Ellos son los que tienen que dar el ejemplo. Bueno, pero la figura debe estar. Lo que pasa es que la figura en sí se complementa con el resto de facturas. Sí, pero fíjate de que también estoy siendo muy idealista, pero fíjate que si en un proyecto todos tuviéramos claro lo que tenemos que hacer, y que ya en ese que hacer ya vaya implícito todo lo que es la seguridad del trabajo, el trabajador hace su parte, hace su trabajo, y lo hace con calidad y lo hace con productividad, pero sabe que también tiene que hacerlo con seguridad. Y entonces el maestro de obra, el fiscal, pasa a ser un supervisor de la calidad, de la productividad de ese trabajador, pero también de su seguridad. Pero si yo como trabajador estoy consciente y sé que debo de hacer un trabajo seguro, que debo usar mi casco, que debo de ser cuidadoso con el manejo del equipo, si sé que tengo que respetar las rotulaciones, por ejemplo, prácticamente no necesito mayor supervisión. Sí, porque siempre está bien, pues siempre se puede usar la supervisión, pero no mayor supervisión. El problema aquí es que si no hacemos una mayor supervisión, si no andamos a veces tan detrás de la gente, en cualquier momento te puede suceder un accidente por violación a un principio de seguridad. Entonces, yo creo que las empresas, y hablábamos de eso en el anterior webinar, las empresas de más éxito en materia de higiene y seguridad del trabajo en este país, en cualquier país, son las empresas donde están convencidos de que la seguridad es primero, y no como un simple eslogan. Y si la seguridad es primero y no lo vemos como un simple eslogan, quiere decir que la seguridad debe estar incluso por encima de la calidad y la productividad. Entonces, cuando en un proyecto la jefatura comienza a aflojar en materia de seguridad para darle más ventaja a la productividad y a la calidad, hay graves problemas para mí. Porque recordemos que los trabajadores no se van a hacer solos, los trabajadores van a hacer o van a dejar de hacer lo que la línea de mando, los jefes en este caso le digan que haga o deje de hacer, ¿verdad? Sí. Correcto, pero es válido el comentario, pero quiero que seamos muy correctos o conscientes de lo que tenemos como Nicaragua. Nosotros muy poco tenemos empresas de construcción, uno, que tengan la seguridad como primero. Y no porque no queramos, sino porque es lo que estamos observando, ¿no? Dos, empresas del sector construcción que no tenemos sistema de gestión. Y aquí quiero hacer una pregunta al ingeniero Carlos, que también tiene pues, experiencia en los sistemas de gestión en las empresas de construcción. Y entonces, ¿a qué se debe esto? O sea, el sector construcción tenemos que estar claros de que tenemos un problema bastante sensible, que es el tema de conocimiento, de educación del trabajador. O sea, ¿quiénes participan? ¿Quién es ese albañil? ¿Quién es ese de la cuchara o cuchara completa? ¿Quién es ese maestro de obra? ¿Ese operador de ese montacarga? ¿De ese hilo compactadora? ¿De ese bajón? Y no es por menospreciar, pero realmente nos encontramos con vacíos muy sensibles, que lo comentabas hace un momento, que carecemos, que se carece en el sector construcción. Ahora, es suficiente con que la línea de mando esté consciente si de repente se encuentra con esa otra realidad. O sea, una golondrina no hace verano. O sea, yo como director de una empresa o gerente de un proyecto de construcción me puedo encontrar con que lo tengo claro, pero el resto de la estructura no lo tiene. ¿De acuerdo? Puede ser todo lo contrario, donde el resto de la estructura lo tiene claro, pero la línea de mando no lo tiene. ¿Ya? Entonces,
¿cuál sería el planteamiento ante esta situación? Porque algo que sí tenemos claro y que hay que tener claro es que la ley nos demanda cumplir con la misma. Y hay dentro de la ley un capítulo específico del sector construcción y después está desglosado en todo lo que es espacios con riesgos especiales, encofrado, demoliciones, o sea, es bien amplio, porque el sector construcción evidentemente es uno de los sectores más críticos a nivel, no solamente de Nicaragua, pues en el mundo, ¿no? Es uno de los sectores económicos que más registra accidentes por la complejidad de su acción. ¿Qué podemos hacer ante esas realidades? O sea, donde tenemos trabajadores que lo pueden visualizar de una manera, empleadores donde lo pueden visualizar de otra manera y donde están las partes intermedias o las partes operativas donde quizás no visualizan de otra manera. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja eso en nuestro contexto? Ok, una de las requisitos fundamentales de la ley, en el caso de las obligaciones del empleador, son los famosos evaluaciones de riesgo. Y esa es una de las debilidades que yo me he encontrado en los diferentes proyectos en los que he estado. Que desconocemos cuáles son esos riesgos que nos pueden conllevar a esos fenómenos de accidentalidad y enfermedad. Y todo pasa por no tener una buena evaluación de riesgo. Entonces, una de las principales recomendaciones que nosotros hacemos y que nosotros ponemos en marcha una vez que empezamos un proyecto es la evaluación de riesgo. Y eso pasa por identificar cuáles son esos peligros que asociados a sus riesgos nos pueden conllevar a precisamente riesgos de accidente. De tal manera que con una buena evaluación, una buena identificación, una buena asociación de estos riesgos que subyacen de estos peligros, nosotros podemos encontrar esas medidas de control que nosotros vamos a implementar de acuerdo al perfil de nuestro trabajo para poder reducir esos niveles de riesgo. En síntesis, la técnica de evaluación de riesgo no es más que eso, encontrar esas medidas que me conlleven a aplicarle en mi día a día para reducir ese nivel de riesgo a probabilidades más próximas a cero. En el sector construcción es muy difícil. Recuerden que las causas de los accidentes se deben a dos principalmente, ¿no? Por condiciones de seguridad y por acto inseguro. Normalmente dicen las literaturas que más del 80% de los accidentes son por actos inseguros. Y esto pasa por lo que mencionaba anteriormente, la falta de capacitación, como decía Fernando, la falta de cultura y concientización de los riesgos a que estamos expuestos de acuerdo al perfil de trabajo que desarrollamos en los diferentes puestos en el sector construcción. ¿Qué significa esto? Que si yo desconozco cuáles son los riesgos a que estoy asociado de acuerdo a mi puesto de trabajo, difícilmente yo lo voy a aplicar y difícilmente yo voy a poder decir que estoy trabajando bajo condiciones aceptables y que lo más probable es que más temprano que tarde nos ocurra una situación no deseada. Ahora, quiero hacer un zoom, una ampliación en ese tema de la evaluación de riesgo que ya lo hemos tocado en otras oportunidades. Y comento lo siguiente: ¿qué pasa con la evaluación de riesgo en un proyecto de construcción que consta de 30 fases o etapas? O sea, la evaluación de riesgo cuando la hacemos es inicial, es de una fotografía de un momento, un instante del proyecto de construcción. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se proyecta eso? ¿Cómo puedo estimar el tema de las diferentes fases que va a tener el proyecto de construcción, que hacen las empresas? Y quizás eso es lo que lleva a que el empleador desconozca al 100% ese inventario de peligros y de riesgo a los que somete a sus trabajadores o expone a sus trabajadores en el día a día. Sí, precisamente por el dinamismo del sector construcción es que se vuelve una actividad sumamente peligrosa. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Okay, la ley nos mandata hacer una evaluación inicial de riesgo previa a la ejecución de un proyecto. Pero, precisamente por lo que decía, al ser una actividad dinámica, las fases, los procesos van cambiando. Entonces, cuando la misma ley lo establece, que cuando esos procesos van cambiando, pues se tiene que ir actualizando esa evaluación de riesgo. Porque precisamente no son los mismos riesgos que van a haber al inicio de un proyecto, en el caso del movimiento de tierra, que son de las primeras actividades que comenzamos a ejecutar, en el caso de las primeras fundiciones, a los mismos riesgos, por ejemplo, cuando ya vamos en un tercer o cuarto nivel vertical, ¿verdad? O precisamente cuando estamos trabajando por ejemplo, con la Torre, como mencionábamos Salomón, que ese es uno de los
riesgos más significativos pues, que están expuestos los trabajadores. Entonces, de tal manera que de acuerdo a esos cambios del proceso, al mismo diseño del edificio conforme va avanzando su construcción, así se tiene que ir actualizando la evaluación del riesgo. Y es bueno ese comentario porque de repente nos damos cuenta que en el sector construcción está lleno de riesgos especiales. Hay zanjas, hay demoliciones, hay trabajos en alturas, hay trabajo con corte, riesgos eléctricos, entre otros, ¿no? Entre otros. Pero la experiencia que hemos tenido nosotros, o sea, en el sector construcción, dan esas competencias, esas acreditaciones a los trabajadores que realizan esas actividades consideradas riesgos especiales a sus trabajadores. ¿Cuál ha sido la experiencia, Fernando? O sea, ¿está capacitado el trabajador para desarrollar su trabajo en función a sus riesgos en el sector construcción? Todas las empresas deberían, antes de iniciar labores, dar una capacitación o una inducción a todo el personal que va a laborar, ya sea tanto como para los contratistas y subcontratistas, para que ellos, dentro del reglamento técnico organizativo que debería de tener toda empresa que tiene su licencia en materia de seguridad, estipula cuáles son las reglas del juego, donde se les indica a todos los trabajadores qué hay que hacer de todos los días, antes, durante y después de sus labores. Se les indica cuáles son los peligros y los riesgos a los cuales van a estar ellos sometidos en su día a día. Incluso se les explica ahí, además de los riesgos, cuáles son las penalidades, no a la persona, porque también hay penalizaciones a los trabajadores de la propia empresa, pero cuando es una persona subcontratada, lógicamente una empresa no puede penalizarlo, sino lo que se hace es que se penaliza a la empresa subcontratada. Por eso ahí es muy importante, que tal vez no todas las personas lo hacen, ponerle las reglas del juego también a las empresas subcontratadas en toda la compañía. Y cuando se va a requerir de ellas, sepan cuáles son los reglamentos, las reglas del juego dentro del área de trabajo en el cual van a hacer sus labores. Eso es muy importante. Esas penalizaciones, imagino que son parte de un contrato que se establece entre el contratante y el contratista. ¿Realmente funciona? O sea, ¿es positivo esta iniciativa de parte de un contratante por hacer que la subcontratista cumpla con la ley? Es positivo porque lo involucra a todos por igual en seguir los lineamientos. Por ejemplo, ¿qué pasaba conmigo, por ejemplo, cuando hacíamos las charlas prelaborales? Por lo menos las hacíamos 2 veces a la semana. Incluíamos a todas las personas en sí, tanto como personas de la empresa como subcontratadas. Se incluían a todos para recibir la charla, para indicarles cuáles fueron los hallazgos más significativos dentro de la semana o dentro de los días, cuáles podrían ser las mejoras. Entonces los involucrábamos a ellos. Yo, por ejemplo, lo que hacía es, como eran se puede decir, especialidades, lo que hacía es que lo dividía por días. Los días lunes me tocaba a todos los carpinteros, por ejemplo. Los días martes me tocaban lo que es fontanería y electricidad. Los días miércoles me tocaba lo que es soldadores. Me tocaba también lo que son, los días jueves me tocaban lo que son lo que eran movimientos de tierra, todos los operadores de los equipos, maquinaria. ¿Por qué? ¿Por qué hacía de esta manera? Porque de esa manera pues, les tocaba un tema acorde a las situaciones que ellos realizaban en su día a día. ¿Ya? Ok, el efecto, esto de las penalizaciones, y me gusta porque esto es una forma de protegernos, ¿no? Como contratante, o sea, ya nosotros escarmentamos en hacer las cosas bien cuando nos tocan el bolsillo, ¿no? La experiencia de ustedes en los proyectos. Yo
recuerdo que efectivamente una penalización en la empresa de construcción donde he trabajado llegaba hasta 4.000 euros. Y 4.000 euros, pues por una penalización es un montón de dinero, ¿no? Casi 4.500 dólares o algo así. Y las penalizaciones no tenían intensidades, o sea, se clasificaban en leve, grave o muy graves. Entonces, efectivamente, en el buen entendimiento de lo que normalmente se maneja a nivel internacional, tienen éxito, o sea, funcionan porque hay una concientización de parte del contratista por apegarse a lo que dice el contratante, sobre todo cuando hay contratos. Pero aquí en Nicaragua, o sea, ya vimos Fernando que efectivamente sí, cumple. Y en el caso de Carlos, tú, con Salomón, en los proyectos en los que nos hemos participado, ¿cómo se ha visto esto de parte del contratante hacia el contratista y de parte del contratista hacia el contratante? Sí, de hecho, fue uno de los principales planteamientos, ejecuciones que nosotros hicimos, donde nuestro nivel de riesgo se logró reducir. Y pasa por esto. O sea, porque es muy bueno, entonces. Es muy bueno. Recuerda que la misma obligación del empleador ante la ley ya nos dice de que el contratante principal es solidario, es responsable solidario de lo que haga el subcontratista o deje de hacer en materia de seguridad laboral. Entonces, normalmente, esa es una de las debilidades que nos vamos encontrando o vamos identificando en los proyectos. El contratista anda a la deriva, desde las inscripciones de los trabajadores al régimen de seguridad social, desde la proporción, por ejemplo, gratuita de los equipos de protección personal, que es parte de las obligaciones del empleador, ¿okay? Como la básica, así como las capacitaciones. Entonces, ese contrato, tanto yo como contratante principal o mi contratista, es muy importante, porque incluso a la hora de ocurrir un accidente, en el caso de los accidentes graves, fatales sobre todo, las enfermedades, es una manera del contratante principal protegerse, ¿no?, ante la ley. Por eso es que la ley bien sabe que dice que tú también tienes que exigirle al subcontratista. Y lógicamente, una vez que tú empiezas a andar esa parte, como decía Fernando, esa parte económica, donde empieza a tocar los bolsillos de las personas que son reacias al cumplimiento de la ley en materia de prevención, entonces tus niveles de riesgo, una vez que empiezas a aplicar, se reducen. ¿Por qué? Comenzamos a ver que hay mayor cultura, hay mayor supervisión, y ese nivel de riesgo, que es el objetivo final al que nosotros queremos llegar, se reduce. Entonces, Salomón, esto lo legalizamos a través de un reglamento básico de seguridad para contratistas de horas de servicio. ¿Dónde metemos esto de la penalización? ¿En un contrato? ¿En este reglamento? ¿En el RTO? ¿Cómo lo ingresamos para que sea legal? Porque es legal, pero ¿en qué marco jurídico o qué documento legal nosotros lo incluimos para que realmente tenga ese asidero y realmente se le dé ese contexto de importancia que está buscando el contratante de que tenga dentro del proyecto, ¿no? Él no lo hace por el ánimo de multar a la subcontrata, él lo hace con el ánimo de que se sigan las directrices, se respeten las políticas, se respeten los estándares, se respeten los procedimientos, los protocolos que tiene establecido el contratante. Mira, me parece bien importante, pero volvemos a lo mismo. La seguridad tiene que ser una política de compromiso de parte de la dirección de la empresa. Y lo primero que tienen que estar claro en la aplicación de esa política, en respetarla, en cumplirla, en hacerla cumplir, es desde la gerencia general hasta la línea de mando, hasta el nivel de supervisión. Hay empresas que todavía ni siquiera tienen la licencia de apertura de materia de seguridad del trabajo. Y si la tienen, es solamente un requisito. Y si la tienen como un requisito porque hoy por hoy el mercado, la competitividad del mercado se lo está exigiendo. Porque nosotros sabemos de empresas, incluso durante, donde nos contactan para que les ayudemos a obtener la licencia como un mero requisito y no como una necesidad propia de ellos.
de que les va a servir esa herramienta en su día a día, en su propia competitividad como empresa. Y ahí donde puede dar ese error. Entonces, si vos no aplicás todo lo que es el sistema de gestión de higiene y seguridad del trabajo para proteger a tu empresa, o sea, para protegerte vos como empresa, para proteger a tus trabajadores, para proteger a tu subcontrata y para proteger al personal de esa subcontrata, estás mal, no estás realizando bien las cosas. Ahora, porque si una empresa no logra entender de que más que un aspecto legal, obtener la licencia, es también un factor de competitividad, es un factor de preservar la salud y vida de los trabajadores, menos que entienda de reglamentos, de multas y esto y el otro. Entonces, partamos del hecho de que estamos hablando de una empresa de que sí está acreditada, que sí tiene su licencia, que sí tiene una política de seguridad, que sí está comprometida con esa política de seguridad, que sí ha llegado al convencimiento de que esa obligación legal se convierte también en una obligación moral y por ende eso le va a dar a él ventaja competitiva, ventaja económica. Porque es que últimamente muchas empresas han corrido a buscar cómo tener su licencia de apertura. Porque normalmente las empresas grandes, las medianas por supuesto, y por qué no decir las pequeñas también, pero en el caso de las empresas grandes, cuando consiguen un contrato de una construcción, cualquiera que sea grande dentro del país, generalmente son con financiamiento de bancos extranjeros, que entre sus términos de referencia le piden a estas empresas que van a participar en licitaciones para construcción de proyectos, ya sean privados o públicos, el factor seguridad y el factor ambiental. Y entonces dicen muchas empresas, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la seguridad? Pero si yo nunca me he pedido eso, yo nunca... Y a veces incluso las mismas empresas nacionales que tienen alto desempeño en materia de seguridad del trabajo, cuando van a meter a alguien a sus instalaciones a trabajar, tienen que pasar por ese proceso también. Y en algunos casos, estas empresas hasta les piden licencia de apertura a sus subcontratos. Entonces, contestando tu pregunta sobre los aspectos legales, hasta donde yo sé, la ley de higiene y seguridad no habla de un contrato de materia de higiene y seguridad entre el contratista y el subcontratista, solo te dice, mira vos, contratante principal, vos sos el responsable de la seguridad de tu subcontrato y de sus trabajadores si no los obligas a que estos cumplan. Pues si vos no los obligas a que ellos cumplan lo que ellos cometan, o lo que hagan o dejen de hacer, es tu culpa y responder solidariamente con ellos. Entonces, viene el empleador consciente del por qué sus obligaciones en materia de higiene y seguridad del trabajo debe ejecutarlas cabalmente y te dice, espérate, yo voy a poner en orden también a mi subcontrata. Te comienza a poner requisitos. Y es ahí, por ejemplo, donde nosotros, los SIGA Consultores, me acuerdo yo, desde hace muchos años, más de 15 años, no, desde que comenzó por SIGA, 12, 14 años, implementamos cuando comenzamos a trabajar con la construcción más de cerca, ese reglamento básico de higiene y seguridad del trabajo para contratistas de obras y servicios, que no es más que las reglas del juego en materia de higiene y seguridad del trabajo entre la empresa contratante y el contratado. En este caso, el subcontratista, llamemos. Pero para que eso funcione, porque vos no me vas a venir, después que ya iniciamos un trabajo, que no hablamos nada de eso, no me vas a venir a multar por una cosa que no me la dijiste desde un principio. Y ahí, haciendo un paréntesis, ahí me gusta ese planteamiento, porque es una de las cosas que también nos hemos encontrado nosotros de la responsabilidad del contratante. El contratante, cuando él lanza su TDR, su término de referencia,
él tira el alcance del proyecto, ¿no? Y de repente seleccionamos por precio, o sea, lo que normalmente hemos visto, porque inclusive en muchos sectores, nosotros como consultores hemos visto eso, casi siempre la selección más en nuestro contexto se está dirigiendo más al tema de precio. Pero casualmente nos damos cuenta que cuando ya estamos en el día 1 del inicio de las actividades, el factor precio se debía a que era un contratista que no incluía nada de la seguridad, y de repente el contratista le dice al contratante, pero tú no me pediste que incluyera los temas de higiene y seguridad. Y aquí el contratante simplemente se limita a decir que eso es de ley, eso es de ley, o sea, la ley está publicada, nadie puede agregar ignorancia a la ley y todos estamos obligados a cumplir con la ley. Y por eso es el tema que quería hacer referencia bastante al reglamento básico de seguridad para contratistas de obras y servicios. A mí en lo particular me parece muy correcto, pero también quisiera que abordáramos el tema del contratante. El contratante es correcto que dentro de sus términos de referencia haga mención a un capítulo dentro de sus alcances de costos relacionados al cumplimiento de la higiene y seguridad. Y voy a ir un poquito más allá de la experiencia que tienen ustedes en el sentido de las empresas del sector privado. La empresa del sector privado, si la fase de construcción tiene que haber 5 cuadrillas simultáneas en 5 lados diferentes trabajando, ¿cómo maneja la empresa privada este aspecto? O sea, un supervisor en una actividad y las otras 4 desprotegidas, o un supervisor en cada una de las actividades que se esté desarrollando en paralelo. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Qué hacemos con esta situación de los presupuestos? ¿Qué hacemos con esta situación de los contratistas que todavía estamos lanzando costos al margen de lo que establece nuestra ley? ¿Qué hacemos con esto? Mira, solo déjame entonces aterrizar un poquito sobre los contratos de obras y servicios, el reglamento. Ahorita me recordaste algo. Esa empresa constructora fuerte con la que nosotros trabajamos, y además éramos sus consultores, sus asesores en materia de higiene y seguridad del trabajo, le poníamos supervisores nuestros en cada uno de sus proyectos. Yo recuerdo que una vez me dicen, vamos a licitar para un proyecto de una empresa grande aquí, en Nicaragua, una de las más grandes, empresa transnacional, y nos están pidiendo un montón de cosas, dicen que yo sé que no le entienden. Claro, para eso las empresas tienen sus asesores, sus consultores, ¿cómo no? Le voy a mandar, me dice, todo lo que ellos nos están pidiendo. Y me acuerdo que me mandan por correo todos los términos de referencia. Eran como 48 páginas. Y como 30 páginas eran relacionadas a la higiene y seguridad del trabajo. Increíble, yo me quedé asustado. Y digo, qué importancia que le da de seguridad. De 48 páginas, de 30 sean dedicadas a temas de seguridad del trabajo, todos los requisitos que este contratante le está exigiendo, esta empresa le está exigiendo a los que van a ser su contratista, pues asombroso, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a trabajar en eso, como en unos 15 días le teníamos respuesta completa a todas las necesidades o todos los requerimientos que les estaban exigiendo, y me acuerdo que ellos ganaron la parte del proyecto, porque esa construcción, ese proyecto era obras civiles, cuartos fríos, etcétera, etcétera, y entonces la especialidad en la que ellos aplicaron, ellos ganaron. Y esa fue la buena experiencia. Un momentito, por favor, que tenemos un problema técnico, algo de bulla que se metió, pero ahorita mismo estamos corrigiendo. Hay imagen, sí, se mira. No hay imagen. Entonces, eso para mí fue impactante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas hoy por hoy que están conscientes de la seguridad, que están certificadas en seguridad, no tanto con la certificación de la licencia en materia de seguridad del trabajo que permite el Ministerio del Trabajo, sino que incluso hay empresas que están certificadas
Antes en las normas 8 de 18.001, ahora pues todos sabemos que esa se convirtió en la ISO 45001. Todas esas empresas te piden todos esos requisitos. Ahora bien, ¿a dónde encaja el reglamento básico de higiene y seguridad del trabajo para contratistas y obras de servicio? Cuando se va a firmar el contrato. En este caso, entre la empresa contratante, que es el dueño de la obra, y el contratista principal, porque luego pueden haber varios subcontratistas. Pero entre el dueño de la obra, el contratante y el contratista, ustedes saben que se firma un contrato, ¿no? Donde están todos los términos de referencia en cuanto a calidad, productividad, tiempo, fianza, costo del proyecto, etcétera, etcétera. Pues ahí debe haber un capítulo que haga mención al reglamento básico de higiene y seguridad del trabajo para contratistas de obras y servicios, o a como la empresa contratante le llama a ese documento. Y a su vez, el contratista con sus subcontratistas debe hacer lo mismo. Cuando él firma, por ejemplo, contrato para las obras de carpintería, para las obras de albañilería, para las obras de instalación de aires acondicionados, que ya son especialidades dentro de la construcción, en ese contrato debe haber un artículo o capítulo, o como le queramos llamar, no somos abogados, no manejamos mucho la tecnología legal, pero ahí debe decir, el contratista, fulano de tal, se compromete a respetar el reglamento básico de higiene y seguridad del trabajo, reglamento que se le entregará al momento de firmar este contrato entre las partes. Y en ese contrato ya voy a llevar detallado, por ejemplo, lo que son las violaciones, las leves, las graves y muy graves. Y también ya lleva definido cuál es la multa o la sanción que le vas a poner a la leve, a la grave y a la muy grave. De tal manera que a la hora solo vas a aplicar, no vas a improvisar nada. Y el que renunciar no va a soltado. No tiene por qué enojarse, ningún subcontrata de le aplicar una sanción por una violación que esté haciendo uno de sus trabajadores. Porque vos le decís, tome, aquí está el reglamento legal. Porque eso va a ser parte de su obligación legal, moral y material dentro del desarrollo de sus obligaciones y de sus funciones. Y entonces ahí funciona el reglamento, así como funciona. Pero no puede funcionar si no está de previo actualizado y aceptado entre las partes, es decir, entre el contratante y el contratista, o entre el contratista y el subcontratista. Ahora, hay un punto importante en el sector construcción que es bastante singular con respecto a los restantes sectores económicos, que es el tema, uno, del convenio de la construcción, y dos, de los sindicatos. El sector construcción tiene un sindicato bastante fuerte y bastante bien organizado desde el punto de vista de todo lo que hay que gestionar y monitorizar a nivel de la higiene y seguridad. Estos sindicatos se apoyan, porque sí hemos visto de que ellos llegan a arbitrar y solicitan de forma específica visitas de los inspectores del Departamento de Higiene y Seguridad para ir a monitorizar, ir a verificar el tema de la higiene y seguridad del trabajo. Es beligerante la actuación de estas partes, de estas figuras dentro de los proyectos de construcción, y hasta qué punto la coerción del Ministerio del Trabajo está funcionando desde el punto de vista del cumplimiento o de las cosas que están obligadas a cumplir los empleadores dentro del proceso de construcción. Sí, muy importante. Recordemos que dentro de estas mismas requisitos que debemos de cumplir ante la ley para la obtención de la licencia en materia de higiene y seguridad laboral está la conformación de las comisiones mixtas. Y en la conformación de las comisiones mixtas tomamos en cuenta la parte de los sindicatos. ¿Okay? Entonces, vamos a encontrarnos que dentro de nuestras comisiones mixtas hay miembros de los sindicatos. ¿Okay? Entonces, y no es más que en estas reuniones plantear todas las situaciones que en materia de higiene y seguridad laboral vamos a darle seguimiento para precisamente reducir esos niveles de riesgo que estamos expuestos, ¿no? En este caso los trabajadores en el día a día. De tal manera que debe extrañarse pues, que los sindicatos estén involucrados en la parte operativa para la ejecución, supervisión y monitoreo y gestión
de lo que es el higiene y seguridad laboral. Ojo con algo, ¿cuáles son las funciones que deberíamos de tener nosotros como sindicatos dentro de las comisiones mixtas en materia de higiene y seguridad laboral? Temas relacionados solamente a la prevención de riesgo laboral. ¿Qué significa? La identificación. ¿Okay? Por eso digo yo que todo esto pasa por una buena capacitación. Y uno de los elementos que mayormente debe estar capacitado dentro de la organización de todas las empresas constructoras son las comisiones mixtas, porque son las que se convierten en esa estructura fundamental, ¿no? En materia de prevención, nosotros vamos a echar a andar para reducir esos niveles de riesgo. ¿A través de qué? De las inspecciones. Como decía don Salomón, hay un sinnúmero de checklists de información para nosotros poder identificar. Y dentro de esto están los famosos riesgos especiales, que ya la ley lo establece en el artículo 90, ¿verdad? De la ley 118, donde ya nos habla los riesgos por excavaciones, los riesgos por trabajo en altura, los riesgos eléctricos, los riesgos de frío, los riesgos por explosiones, demoliciones, etc. Entonces, si nosotros tenemos bien identificados todos estos peligros y tenemos bien capacitadas a nuestras comisiones mixtas, nuestra gestión en materia de prevención va a ser más efectiva. No obstante, siempre apoyado de las personas que en teoría son las que más conocen. En el caso de que ya la misma ley lo establece, de la persona encargada de llevar la higiene y seguridad laboral. Y luego con esto, que de acuerdo a la misma ley dice que de acuerdo a la magnitud y a la complejidad de las actividades de la empresa, así deberían de ser uno o más miembros en materia de prevención. De tal manera que si nosotros implementamos estas formaciones de forma específica y dirigida de acuerdo a esos niveles de riesgo, pues vamos a tener mejores resultados. Y esto pasa también, porque lo hemos visto en la práctica, que al no estar todo enfocado en la parte preventiva, y más como decía Fernando, en la parte de producir y avanzar, vamos obviando y nos vamos dando cuenta que al final todo va recayendo sobre el que está encargado de nivel de seguridad laboral. ¿Por qué? Porque precisamente es la persona que erróneamente creemos nos va a resolver todo lo que en materia de nivel de seguridad laboral representa la discusión de un proyecto. Y no es así. Ahora, la participación, o sea, las inspecciones del Ministerio del Trabajo. Ahora, ese es un punto muy importante. Es ahí donde el Ministerio del Trabajo debe identificar de manera proactiva hacer estas visitas que normalmente deberían de ser periódicas o al menos una vez al mes para poder nosotros saber cómo estamos de acuerdo ante la ley y de acuerdo ante ese nivel de gestión para prevenir esos riesgos laborales. Pero la obligación inicialmente, más que del Ministerio del Trabajo, es mía como empleador. Es también un seguimiento del Ministerio del Trabajo, por lo que dura el proyecto, pero como complementario, o sea, como una parte coercitiva de que, mira, aquí estoy y por aquí vengo. Pero en sí, yo soy el que inicialmente me obligo por lo que dice la ley. O sea, la ley está ahí desde el 2007, aparentemente está calladita, pero está ahí. Y hoy más que nunca, particularmente desde el año pasado o un par de años atrás, hemos visto más acentuada la necesidad de gestionar la licencia sin estar al día o estar lo mejor posible con el tema de la ley. Aquí quiero comentar algo, porque una de las situaciones que más suele aquejar en el tema de la construcción es, por ejemplo, el tema de la seguridad social. Yo recuerdo que en uno de los proyectos hubo un conflicto, imagínense, un conflicto porque al final el contratante establecía que todo trabajador subcontratista tenía que entrar ya asegurado a las instalaciones. Y el contratista decía que la ley le facultaba 72 horas para inscribir el trabajador a la seguridad social. ¿Qué pasa en esas situaciones? Realmente el contratista está invocando un artículo de la ley de la seguridad social, o sea, la ley 97, el decreto 974, pero el contratante pone sus propias reglas en sus propias instalaciones, en su propio proyecto, y que tampoco está fuera de lo correcto. Para mí tiene derecho, porque yo te digo, yo te contrato a vos, pero si al momento de traer a tu trabajador me traes la hoja de la inscripción a mí, que nada cuesta hacerlo hoy, pues, ¿por qué esperar hasta las 72 horas? Perdón. Si puedo hacerlo hoy, ¿para qué puedo esperar? Si puedo hacerlo hoy, ¿por qué puedo esperar 3 días? Además, te
antes. Si lo hago hoy, ya mismo está protegido el trabajador. Entonces, ahí a veces puede ser una debilidad de la empresa, que por desconocimiento que acepte eso que te diga la subcontrata. No, pero te puedo decir, yo le dije hace días. Sí, pero yo no. Yo quiero trabajar conmigo. Por eso es que están las reglas del juego también en el contrato legal. El contrato de trabajo legal que vas a firmar entre el contratante, la empresa principal y el subcontratista. Y al hacer algo más beneficioso, porque al final, 72 horas, realmente si pasa algo con el trabajador, tú estás licenciado para ir a administrar, e inscribirlo, y administrar en tiempo y forma. Pero también es importante el punto de vista del empleador. Si el empleador establece, el contratante establece desde el primer día, Ojo, que es importante quedar claro de que las cotizaciones son semanales. O sea, da igual que tú hagas una notificación de un trabajador un domingo que lo hagas un sábado. Igual que cobran toda la semana. Entonces, lo mejor es hacerlo en tiempo y forma. Y si el contratante establece que desde el primer día, desde el primer día. O sea, es una cuestión de quizás de facilidad y un día después, un día antes, puede ser. Pero al final, la semana se paga completa. Entonces, siempre tenemos que tener esas anuencias y esas predisposiciones a cumplir con lo que nos dicen nuestros contratantes o empleadores, contratantes particularmente, por aquello de ir más allá de lo que establece nuestra legislación. Y recuerden que este es un punto que establece muchos beneficios para los trabajadores. Quiero comentar sobre los riesgos especiales. El sector construcción tiene muchos riesgos especiales. No todos, por supuesto, pero sí por lo menos el 60% de lo que más comúnmente conocemos, ¿no? Demolición, zanjas, excavaciones, trabajos en altura, riesgos eléctricos, espacios confinados, ¿no? Entonces, ¿cómo se está manejando este tema? ¿Tu experiencia, Fernando, Carlos? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están enfrentando las empresas del sector construcción esto que para mí lo tenemos desatendido por completo? O sea, para mí, lo que yo he visto, lo que estamos viendo, lo que estamos en el gremio, en el medio, es un 20% de las empresas de construcción que están haciendo esfuerzos, y eso es loable y hay que decirlo, pero de repente nos encontramos con un 80% de las empresas que están al margen de intentar inclusive acercarse a las cosas bien. ¿Ustedes cuál ha sido su experiencia con este tema de los riesgos especiales en el sector construcción? Fernando. Sí, hay empresas que sí lo cumplen y otras, muchas de las empresas que no. De las empresas que sí lo cumplen, lógicamente ya tienen un sistema de gestión y de seguridad más completo, tienen más años de experiencia y son empresas líderes. Son empresas líderes porque ellos saben y están claros que cumplir con todas estas normas de seguridad, con todos estos permisos, con todos estos requisitos, les ayuda a tener mayores proyecciones o mayor vista de la situación en la que ellos pues, están dentro de su empresa. Muchas otras empresas no lo hacen por desconocimiento. Simplemente lo hacen, o sea, se quedan poco o nada de lo que ellos entienden como parte de los requisitos de ley. Incluso hay empresas que nos hemos topado de que cuando les decimos de riesgos especiales no saben ni para qué funcionan. Nosotros comenzamos a explicar para qué sirve, por qué, cuál es la finalidad. Y la finalidad es que dependiendo del tipo de trabajo, son el tipo de equipos de protección que se van a utilizar, cuáles van a ser todas las reglas del juego de todas las capacidades que se van a necesitar para poder realizar ese tipo de trabajo, ya sea en altura, ya sea en un espacio reducido con un poco oxígeno, como es un espacio confinado, y las diferentes especialidades. En la construcción, como ustedes saben, es bien dinámico porque si bien sabemos, el día, por ejemplo, un día podemos tener una zanja abierta, el día siguiente ya no está la zanja, pero tenemos unas personas trabajando en altura, colocando cables eléctricos, se vuelve ya otro riesgo especial. Entonces, en la construcción es bien notable
que tenemos una gran variación de todos esos tipos de riesgos especiales. Por eso es que se tiene un control, le decimos un control porque se llena un checklist de inspección de todos los requisitos que se necesitan para poder realizar ese trabajo, el cual conlleva a un peligro mayor. ¿Ya? Entonces, pues nosotros, nuestro compromiso es, como supervisores, que las empresas tengan su mayor protección para que los trabajadores no lleguen a tener un accidente por el tipo de trabajo que van a realizar. Ahora, pero tú como supervisor que ya has estado en los proyectos, tú te encuentras con trabajadores que están en una zanja, que no tienen cimbra, que no tienen talude, picaporte, no tienen nada. O sea, ¿qué haces? O sea, nos estamos encontrando con esa permisibilidad, con ese confort, con esa complacencia, con esa prisa, con todos esos enemigos de la seguridad. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿hasta dónde llega ese empoderamiento que tiene el supervisor de seguridad o el responsable de seguridad o el fiscal o el maestro de obra? Porque hay que entender que todos los niveles jerárquicos a nivel de construcción, ya de maestro de obra para arriba, ya tienen personal bajo su responsabilidad y por lo tanto ellos se vuelven corresponsables de todo lo que les pasa a sus trabajadores. ¿Qué decisión tomas tú? O sea, ¿qué haces? Porque parar una actividad no es el de seguridad el que para una actividad. Lo que está parando la actividad es el peligro inminente que está ahí y que está exponiendo a ese trabajador a ser soterrado. En el mes de diciembre, en el mes de enero, hemos visto 2, 3 trabajadores que han sido aterrados en zanjas de excavaciones. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Y por qué no? O ¿por qué no estamos haciendo las acciones necesarias para controlar este tema que es bastante delicado? La labor del supervisor en ese momento es ver que todas las condiciones se cumplan. ¿Cumple o no cumple? Si no se cumple, no puede haber trabajo. Eso es lo que llamamos el permiso de trabajo, ¿no? Sí, esos son para los Si permisos. no cumple, no le autorizan el permiso de trabajo, por ende no comienza la actividad. Así es, definitivamente así tiene que ser. ¿Por qué? Porque de esa manera logramos controlar de que no haya una ocurrencia de un accidente. Normalmente, como estaba diciendo Oscar, solamente a fin de año, estamos hablando de hace un mes, hubieron muchos accidentes de personas que quedaron atrapadas, ¿sí? Soterradas por la mucha agua que hubo, por los huracanes, y estas personas murieron. Entonces, podemos ver desde ellos como un ejemplo que es lamentable, pero no podemos quedarnos solamente con las lamentaciones. Tenemos que no ser complacientes en este sentido, porque si nosotros somos complacientes, estamos poniendo en riesgo la vida de esas personas. ¿Se cumple o no se cumple? Entonces, es ahí donde nosotros como supervisores tenemos que ver que si no se cumple, el trabajo no puede ser continuado. Fernando, pero en esas empresas donde no hay ni siquiera un supervisor de seguridad y lo más que hay, bueno, un maestro de obra de que seguro que él lo que le interesa es producir, avanzar. Hacer la zanja, meter su tubo y cerrar el hoyo, ¿no? Sí. Entonces ahí... ¿Quién se meta? ¿Cómo se meta? Sí. Entonces ahí es el problema. Es ahí de la labor también del encargado del proyecto. Es ahí la responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas de las acciones, o recuerden que, como decía don Salomón, que todo lo que pasa, deje de pasar a un proyecto, eso va sobre la responsabilidad del jefe, del gerente de la empresa. Ya saben ellos que si alguna persona llega a tener un accidente grave o fatal, recuerden que todas esas personas tienen familia. O sea, esas personas no van a ser olvidadas, va a haber personas que la van a reclamar. ¿Y quiénes son los que van a sufrir? ¿Quiénes son los que van a agarrar la batuta de eso? Son los jefes, los gerentes. La ley es clara y lo dice. Incluso está hasta vinculada con el Código Procesal Penal. Si se demuestra que es imputable el accidente a la empresa o al contratante, puede incluso caer hasta preso. Clara la ley. Correcto. Y aquí me quiero ir porque tampoco
quiero que también hagamos una leve o muy rápida comparación de cómo estamos con Nicaragua desde el punto de vista de la seguridad en el sector construcción y cómo está en otros países. Estaba viendo así rápidamente en unos surveys de la OSHA, Estados Unidos, y hace referencia a que el sector construcción es el tercer sector económico que más registra accidentes en Estados Unidos. Está claro de que hay una diferencia abismal entre el volumen de construcción de Estados Unidos y nuestro volumen de construcción. Pero ¿qué pasa cuando entendemos que hay normas, hay muchas penalizaciones, mucho seguimiento, es mucha más coercitividad, mucho más conocimiento, dominio de los temas, y seguimos viendo todavía accidentes? Va a pasar eso nosotros en los próximos 10 años, o sea, ya con una cultura un poco más, más positiva frente a la seguridad, y siguiendo, vamos a seguir teniendo accidentes o vamos a ser un poco diferente, sacando una perspectiva, ¿no? Porque imagínense, nosotros lo tenemos en el nivel 6, los accidentes en el sector construcción según los análisis estadísticos de la seguridad social, y en Estados Unidos está en el nivel 3. ¿Qué nos depara el futuro desde el punto de vista de la construcción si seguimos a como estamos? Quiero que lo veamos a una proyección a lo que hemos tenido en los últimos 10 años y lo que vamos a tener en los próximos 10 años. ¿Qué nos depara el sector construcción? ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con empleadores o gerentes de proyectos o contratantes que van a ser permisibles de lo malo que se desarrolle en sus proyectos, porque el proyecto hay que estar claro que es del contratante. O vamos a encontrar con empleadores que van a comenzar a ser más estrictos, más, por decirlo así, más con cero tolerancia a este tipo de comportamiento de los contratistas. Carlos. Yo creo que deberíamos de ser más beligerantes. Así deberíamos pensar todos los directores, gerentes generales, administradores, representantes legales, como se les quiere llamar. Más beligerantes. Y eso pasa precisamente por todo lo que hemos hablado hoy aquí. Entrenamiento, capacitaciones, fortalecer a nuestros trabajadores y a nuestro personal de mando, sobre todo, ¿verdad? Porque son los que, de acuerdo a las diferentes áreas donde vamos a estar ejecutando, así debemos de estar implementando estas normas para reducir el nivel de riesgo. ¿Qué pasa? Los riesgos especiales, normalmente muy pocas veces los escuchamos. El problema de los riesgos especiales es que cuando logra pasar algo, un accidente, en la mayoría de los casos son muy graves o fatales. Es lastimoso, por ejemplo, y lo vas a identificar, yo sé que muchos de ustedes lo han identificado, por ejemplo, en el sector construcción, uno de los riesgos más significativos son las caídas de altura, las caídas de distintos niveles, llamamos nosotros. Normalmente, ¿qué vamos a ver? A trabajadores, todo el mejor equipo de protección personal, anticaída, pero que no le estamos dando el uso correcto por esa misma falta de conocimiento. Ya la ley nos dice que a 3 metros, nuestra normativa y de seguridad laboral nos dice que a 3 metros nosotros debemos de tomar medidas. Hay empresas que, de acuerdo a sus características, han reducido ese nivel de caída, ¿no? Ese nivel de altura. Pero normalmente la ley nos dice a 3 metros. ¿Qué significa esto? Que te vas a encontrar personas que están trabajando a 3.5 metros con el mejor equipo de protección personal de caída, pero que no están calculando ese factor de caída y que lo más seguro que de caer, vamos a golpear el suelo. Y lo más terrible de esto es que muchas veces los mismos supervisores, las mismas personas que deberían estar encargadas en cuidarnos, a nosotros los trabajadores, no lo estamos identificando por esa misma falta de conocimiento. Entonces ahí es donde vos te ves que nosotros, el empleador, invierte una gran cantidad de equipos de protección personal, pero al final de cuentas no le estamos dando el uso correcto por esa misma falta de conocimiento. Que ahí, como la ley manda, por ser riesgos especiales, nosotros debemos de enfocar. ¿Qué significa? Que yo debo capacitar a todos mis trabajadores que van a estar trabajando por riesgo en altura. Yo debo capacitar a todos mis trabajadores que van a estar trabajando en zanjas, en demoliciones, en trabajo de soldadura, oxicorte, y sobre todo, normalmente el trabajo de oxicorte lo realizamos también en altura. ¿Cuántas personas al año se les ejecuta
como decía Fernando, por una falta de manejo, una falta de supervisión que pasa por este famoso, que muchas empresas lo conocen como ATS o Chevy de permiso de trabajo, a como ustedes lo conozcan otras empresas. Pero no obstante que estamos teniendo esa habilidad. ¿Y qué estamos haciendo en la práctica? Recurriendo al último eslabón, en el equipo de protección personal. Y ojo con esto, el equipo de protección personal no evita el accidente. Ojo con esto y lo voy a repetir bien claro, porque es lo que yo miro en el día a día en el sector construcción. Lo atenúa, pero no... Atenúa las consecuencias del mismo. Pero el simple hecho de andar el equipo de protección no me va a evitar el accidente. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo las empresas constructoras? Estamos invirtiendo en el último eslabón, que es el equipo de protección personal. Cuando deberíamos de identificar ese peligro, y a la misma ley nos dice que si identificamos un peligro y lo podemos eliminar, eliminemos, o si no, sustituyamos por algo que entrañe menos peligrosidad. Y capacitar a la gente. Y las y todo lo que es capacitación, técnicas, herramientas, medidas preventivas para poder reducir ese nivel de riesgo pasa por lo que hablamos anteriormente, la evaluación de riesgo. Y, ojo con esto, no solamente por condiciones de seguridad. Recuerden que en el sector de construcción nosotros estamos expuestos a otros riesgos que son muy comunes y que son los causantes de la mayoría de las enfermedades profesionales, que son los que subyacen del nivel industrial. No son los contaminantes físicos cuando hablamos de ruido, temperatura, ¿verdad? Iluminación, vibraciones. En el sector de construcción es muy común que nosotros, además de generar ruido, que están sobre encima de lo que ya la ley establece, que son 85 decibeles, también están sometidos a vibraciones. En el caso de la brinquina, que es uno de los equipos más usados en el sector de construcción. En el caso de las demoliciones. ¿Ok? Entonces, ahí se dan los famosos golpes de impacto. Son ruidos de ponderaciones C, que esos son nocivos, porque esos son bruscos y son mayores a más de 100, en los casos mayores de 100 decibeles. Ok, entonces hay que tener muy en cuenta en eso. También tenemos otro de los riesgos que ahora, precisamente por la pandemia que nos está atacando, no solamente a Nicaragua, sino a nivel mundial, ¿verdad? Los famosos riesgos biológicos y los famosos riesgos químicos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y hay otras enfermedades que subyacen de otros factores de riesgo que también no las estamos tomando en cuenta, como son los riesgos psicosociales, psicolaborales y los riesgos ergonómicos. ¿Okay? Recuerden que yo diría que el sector construcción, por el tipo de actividad, por el tipo de actividad y dinamismo, estamos expuestos a todos los principales factores de riesgo. ¿Okay? Entonces, imagínate tú, a veces nosotros hablamos solamente de equipo, de materiales, de transporte, de caída, de quemadura, etcétera, pero nos olvidamos de, por ejemplo, las posiciones forzadas, las posiciones estáticas, las cargas físicas. Es increíble, y lo vamos a ver muy común, que cuando llegan una de estas rastras cargadas de cemento con más de 150 bolsas de cemento, cuidado más, hasta 1000 bolsas. Imagínense ustedes que tal vez van a ver a un trabajador hasta con 2 bolsas de cemento, y hay unos que hasta 3 bolsas de cemento, y a veces pasamos a la orilla, nosotros los supervisores, y como desconocemos estos temas y no tenemos esa capacidad de poder identificar, precisamente por la falta de cultura y de capacitación, pasa desapercibido. ¿Y qué es lo que pasa? Por una falta de supervisión, ese trabajador, lo más probable es que antes de su retiro, por jubilación, solamente llegue a sufrir una enfermedad de la vida profesional. En el caso de los trastornos musculoesqueléticos. Ahora, es evidente que el sector construcción necesita ayuda, ¿no? Ayuda del ente rector, de este tipo de los profesionales que estamos aquí en el medio, para que entiendan, porque normalmente suelen ocurrir los comentarios, no solo de qué es un sistema de gestión, dónde se compra ese programa, qué plataforma entro, qué es lo otro. Y quizás aquí sea importante que nos comente qué es un sistema de gestión, o sea, qué tan fuerte, qué tan pequeño, qué tan grande, qué tan intenso tiene que ser un sistema de gestión para decir que es un sistema de gestión o que es lo que yo estrictamente necesito. ¿Cómo se define eso? ¿Quién define eso? ¿El alcance?
y cómo se hace para dar ese primer paso de comenzar a normalizar la gestión y la actuación de la seguridad dentro de un proyecto de construcción. Bueno, un sistema de gestión no es otra cosa más que juntar varios procesos. Un sistema de gestión, en este caso de higiene y seguridad del trabajo, podríamos decir que es el equivalente a un sistema de caja, a un sistema contable, a un sistema de cartera y cobro. Digo, ya sabes cómo vas a aplicar tu política de cartera y cobro, por ejemplo. Entonces, el sistema de gestión no es otra cosa más que la agrupación, podríamos decir, de planificar, ejecutar, controlar, revisar todo lo que vos haces. Y por eso se llama sistema de gestión, porque comenzás aquí, haces esto, y cerrás el ciclo. Y lo volvés a repetir y lo volvés a repetir, de tal manera que ese ciclo, en esa repetición, te permite que no te ocurran accidentes laborales, que al final eso es prevenir. ¿Para qué? Para que no tengas accidentes. Ahora bien, ¿eso te da la garantía de que no vas a tener accidentes o ser accidentes? No, pero sí podés acercarte a lo más parecido a ser un accidente, porque ser accidente no existe. Hay empresas que te dicen 500 días sin accidente, pero habría que ver realmente, pues, porque un golpe que te provoque que se te caiga la uña, aunque no te den ni un día de subsidio, eso es un accidente. Por concepto de Nicaragua lo es, ¿no? Hay un daño pero hay empresas que no lo reportan. Pero ni siquiera, y hay empresas que te dicen 0 incidentes, 0 accidentes. O sea, como que si son inmaculados en sus procesos productivos. Y bueno, pues esa es otra cosa, pues ya sería otra discusión aparte. Pero a mí me gusta, y yo aprendí esto, lo de los sistemas de gestión, por un ejemplo que se puso en uno de, recuerdo que fue en un proyecto, de hecho un proyecto de eólico, y decía un médico, el sistema de gestión de seguridad es como, porque no quería entender qué es un sistema de gestión, ¿no? Entonces él dice, eso lo puedo relacionar con el sistema los sistemas del cuerpo, sí, del cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano está dividido en diferentes sistemas, el respiratorio, el sistema circulatorio, el digestivo, esto y lo otro. Entonces él hizo la referencia con esto, él dice, si yo como, ¿cómo se alimentan todos los sistemas de mi cuerpo? El sistema linfático, el de las protecciones, el de los ciclos circadianos, bicamerales. Entonces, ustedes se fijan en el cuerpo, cuando uno come, cómo se va distribuyendo esa comida, ¿ya? Y cómo se van activando todos los diferentes sistemas, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, y después el sistema circulatorio, el circulatorio, el endocrino, el sistema, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo después? Hay unos que se activan primariamente y hay otros que se van alimentando de manera o paralela o graduales. Pero todos se alimentan de ese vaso de agua, todos se alimentan de esa comida, todos se alimentan de ese aire que es proporcionado al cuerpo, ¿no? Entonces, eso es un sistema de gestión. Ese sistema de gestión es aquello que, evidentemente, como decía don Salomón, te permite entrelazar todas las gestiones operativas de una empresa, desde el punto de vista de la gestión administrativa, de la gestión de la subcontratación de los servicios de los subcontratistas, desde el punto de vista de los pagos, desde el punto de vista de las actividades, desde el punto de vista de la venta, del cobro, de los almacenes, etc. Es un sistema de gestión, todo articulado en uno solo. ¿Para qué? Para el único fin que hemos conversado aquí, de asegurar que efectivamente la gestión de la seguridad sea efectiva. Yo sé que tenemos retos ya para ir concluyendo, ya estamos en tiempo para comenzar con la dinámica de preguntas y respuestas. Como hemos visto, no vamos a poder abordar todo lo que acontece en el mundo de la construcción, pero sí dejamos el planteamiento para hacer una segunda réplica de los otros temas que estamos dejando, no porque no sean importantes, sino por cuestión de tiempo, el tema de los equipos de protección, de las escaleras, los andamios, el tema de las excavaciones, ya entrando en puntos muy específicos, el tema de los levantamientos de cargas manuales, que como decía don Carlos,
hay muchas de estas cosas que siguen sin normarse. Seguimos viendo personas que siguen subiendo y bajando piedras canteras de un camión. Una piedra cantera pesa 120, 130 libras, cuando nuestra ley nos dice que el peso máximo de un hombre es de 23 kilogramos. Pero lo seguimos viendo, o sea, ¿quién tiene que controlar eso? ¿Cómo se tiene que controlar y en qué momento hay que controlarse? Creo que estos temas los vamos a seguir profundizando en los próximos webinars que tengamos, ya sea con nosotros o con otros especialistas, para seguir haciendo enriquecedor esto. Pero quiero terminar con lo siguiente. Yo solamente, si me permitís, Oscar, ese ejemplo que pusiste del sistema de gestión es correcto, es exacto. Nuestro cuerpo es eso, un sistema de gestión. Perdón, es un sistema que nos permite, sí, gestión también, ¿verdad? De los diferentes componentes, que nos permite tener el equilibrio en nuestro cuerpo. Eso es, nos da vida, pero a la vez de una manera equilibrada. Te mantiene equilibrio físico y mental. Entonces, el sistema de gestión de seguridad, en este caso, es eso mismo. Te va a permitir ese equilibrio físico y mental en la empresa. ¿Para qué? Para que esté bien, para que funcione, para no enfermarte, porque cuando hay un accidente estás enfermo, cuando alguien se muere estás recontra enfermo. Bueno, entonces, ahí la importancia del sistema de gestión. Ahora, yo decía, porque muchos se estaban preguntando, pero ¿a dónde compras el sistema de gestión? ¿Cómo hago para llegar a él? Sencillo. Señores, empresarios de la construcción, jefes, gerentes, certifíquense. Capaciten a los trabajadores. Contraten. Hay varias empresas especialistas, así como nosotros en materia de higiene y seguridad del trabajo, que les ayudamos en el proceso de obtener su licencia de apertura. Esta licencia vale por 2 años y vas a tener tu licencia que vos decís, bueno, así como te sacás, digamos, lo que te da la DGI para que funcione, así como el cartoncito que te da la alcaldía, la matrícula, así vas a tener tu vez. Esta empresa cumple porque tiene su licencia en materia de higiene y seguridad del trabajo. Pero no tanto por cumplir, sino que además de cumplir, detrás de ese cumplimiento está toda esa serie de pasos documentales que hay que hacer para establecer ese sistema de gestión. Y cuando una empresa, en el caso nuestro, le hacemos su licencia, los acompañamos en el proceso de obtener su licencia, como complemento nosotros hacemos otras cosas que no son necesariamente para la licencia, pero que sí te sirven para implementar el sistema de gestión. Y nos comprometemos incluso a decirle a esta empresa, lo hacemos formalmente a la hora de darles las cotizaciones, que los acompañamos durante 1 mes en el proceso, ya sea de capacitarle a alguien que se haga cargo de la seguridad de su empresa, o de reforzar los conocimientos si ya tienen a alguien. Es decir, los acompañamos en ese proceso. Entonces, señores, ahí está, ahí poco a poco van a ir de algo menos complejo a algo más complejo, pero hay que comenzar. Ese sería para mí incluso hasta el mensaje final. Correcto. Fernando, tu mensaje final, o sea, desde el punto de vista de los retos que tenemos en el sector construcción. Hemos visto pinceladas de lo que hay, por supuesto. Imagínense todo el tema del manejo de los desechos, de la basura, de los contaminantes peligrosos. También el tema de las zanjas, transporte pesado, el transporte. Una vez estábamos en una conversación hace unos años y me decía un contratista, ¿dónde dice la ley que yo tengo que traer a mis trabajadores en un bus sentado y con cinturón de seguridad? Claro, nos acostumbramos a ver a la gente de la construcción en un camión, sin 20 trabajadores o sin 10 trabajadores o una camioneta, sin condiciones y todo esto. Entonces yo le devolví la pregunta, ¿no? ¿Dónde está visualizado que un transporte de carga es para transportar personas? Y es que ese es el punto de vista de lo que tenemos que analizar nosotros. La ley tiene vacíos, pero la ley no va a ir nunca en contra de lo que es correcto para el ser humano, ¿de acuerdo? Y recuerden que existe el indubio preoperario, o sea, la parte más beneficiosa del trabajador, aunque la ley no lo diga, pero implícitamente es un ser humano y por lo tanto tiene que ir en condiciones de seguridad. Y esas condiciones de seguridad son esas. Por eso, de repente nos volteamos la vista hacia otro país y de repente vemos que nadie anda en la tina de las camionetas o de los camiones, nadie, o sea, eso es para carga.
pero todavía seguimos viendo aquí en Nicaragua, y para mencionar pues el sector construcción, que ahí vemos, ahí van 20 trabajadores, 15 o 5, dependiendo del tamaño. Los mismos camiones de carga los ocupan luego para transportar personal. Exactamente. Entonces, esos son algunos de los temas que vamos a seguir comentando. Queremos compartir nuestras experiencias. Hay muchas, por supuesto. Hoy hemos querido empezar con lo macro, después vamos a ir ya con aspectos más específicos como parte de la dinámica. Sí me gustaría que Fernando nos diese su comentario de cuáles pueden ser esos retos que tenemos en el sector construcción, cuál es el primer paso. Don Salomón hizo su comentario. ¿Qué hacemos, Fernando, para darle una mejor visualización al tema de seguridad en este sector? Bueno, como decía don Salomón, es importante que todas las empresas se sometan a la gestión de su licencia en apertura, higiene y seguridad, porque ese es, si se puede decir, el inicio de la labor más importante para que nos diga o darnos el norte qué es lo que debemos hacer como empresa en nuestro día a día. Tener establecido nuestro sistema de gestión en el cual te va a indicar cuáles son la manera en cómo nosotros o como empresa, ¿verdad?, vas a conllevar tu trabajo o cómo vas a realizarlo. Muchas de las empresas de construcción pues están limitadas porque pues desconocen de esta ley, y si la conocen pues no le dan mucha importancia, pero no se dan cuenta también en ella porque creen que por invertir un dólar están perdiendo, y no es así. Si invierten $1, crean lo que van a ganar 3 o 4 o 5 dólares más de eso, porque sabemos muy bien nosotros como supervisores, como personas que entendemos esta parte de la higiene y seguridad, que si nosotros protegemos al trabajador, estamos protegiendo a nuestra empresa. Eso es algo muy lógico, muy claro, porque nosotros no podemos tener a una empresa con personas enfermas. Los trabajadores es el labor más importante en toda industria, en cualquier parte del mundo. Y si estas personas están sanas, van a ser productivas, pero si están enfermas, nunca van a ser productivas. Un enfermo no va a ser productivo. Y esa es una de las cosas que tienen que saber todas las empresas, que es lo más importante del trabajador, preservar la salud del trabajador, por consiguiente la vida de estas personas. ¿Sí? ¿Carlos? Sí, yo quisiera reducir en dos palabritas todo lo que hemos hablado. La palabra mágica aquí es prevenir. Prevenir, y yo le anexaría una más que también lo contempla la ley: promover la higiene y seguridad laboral. No obstante, no nos asustemos cuando nos ocurra un accidente, porque de hecho hay herramientas, hay técnicas que ya nos dicen cómo reducir o aprender de esos accidentes para que no vuelvan a pasar. Pero en esto la palabra mágica es la prevención. Y yo quisiera pues anexar esa otra que también lo contempla la ley en el objeto de la ley, que es la promoción de la higiene y seguridad laboral. Si nosotros, tanto el empleador como el trabajador, nos comprometemos en estas dos expresiones, créanme que al final nuestros niveles de riesgo van a ser van a estar bajo condiciones más aceptables. Y todo eso pasa por algo, que una de las técnicas que a mí en particular más me encantan, que son las evaluaciones. ¿Okay? De hecho, nosotros como empresa ahorita estamos promocionando la higiene y seguridad de trabajo, para llevar a niveles más que aceptables, llevar a niveles con unos estándares buenos, de tal manera que, así como nos preocupamos que en la construcción, desde el punto de vista de calidad, quede bien hecho y quede difícil, porque no podemos dejarlo directo, y así como nos preocupamos porque ese edificio entregarlo en tiempo y forma conforme pactado en el contrato, porque si no lo hace hay multas por día de retraso. Así, bueno, debemos de preocupar por la seguridad, porque un edificio debe de estar felizmente construido, no debe estar manchado de sangre, no tiene que estar con el recuerdo de un muerto.
Lo más que puede quedar es, digamos, con reguero, pero de sudor, ¿verdad? Por el esfuerzo de nuestra gente. Pero no regueros de sangre, ni mucho menos muertos, heridos, etc. Creo que ese es un buen mensaje, ese es principalmente el objetivo de la seguridad. Prevenir para que no ocurran accidentes. Promover la seguridad para que todo el mundo se concientice sobre este importantísimo y noble tema que es la inseguridad. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen por los canales de Facebook, el canal, bueno, Instagram, los que están en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por seguirnos de manera constante, continua, permanente. Realmente estamos muy agradecidos. Vamos a dejar un espacio de unos 5 minutos de preguntas y respuestas. Pueden activar sus micrófonos, los que quieran. Si no, pues mandan su chat. Nosotros aquí vamos a estar muy anuentes a responderles dentro de lo que entendemos y de lo que comprendemos y manejamos sobre el tema de la construcción. Hay mucho de qué hablar, por supuesto, hemos tocado unos cuantos temas, no todos, porque este es un tema bastante complejo, pero hemos querido dar este primer paso. Dejamos los micrófonos abiertos por si alguien quiere comentar algo, y si no, pues simplemente finalizamos. Pero de momento vamos a esperar unos par de minutos por si hay alguna pregunta en particular, y adelante, tengan confianza. Mientras tanto, mientras alguien se anima, recuerden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cultura Preventiva Nicaragua. Entran a YouTube, escriben Cultura Preventiva Nicaragua y van a ver los videos, se suscriben, y cada vez que estemos subiendo un video, pues inmediatamente se les va a activar una campanita de aviso de que tenemos un video nuevo. De igual manera, en Facebook, por favor, pueden mandarnos sus comentarios, sus recomendaciones. Siempre van a ser bienvenidas. Nosotros somos consultores y estamos al mente a sus puntos de vista, a sus comentarios. Las críticas para nosotros no son malas, por el contrario, nos hacen fuertes, nos fortalecen y nos hacen ser cada día mejores. Y también que visiten nuestra página web, ¿verdad? Nuestra página web como Prosiga Consultor, www.Prosiga Consultores, y ahí van a aparecer un poco el detalle de nuestros servicios, nuestras capacitaciones, nuestra experiencia, nuestros alcances y todo lo que hacemos y lo que más hacemos en el mundo de la seguridad. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a esperar ahí un minutito. Mientras, muchas gracias, realmente estuvo muy bien. Gracias por la oportunidad de estar aquí los cuatro juntos. Sé que tenemos, como siempre, hay un aspecto técnico, esto lo hacemos con nuestros propios recursos, pero créanlo que lo hacemos con mucho corazón, con mucho deseo de ayudar, de promover esa cultura que estamos seguros que más pronto que tarde lo vamos a lograr. Una cultura que nos permita desarrollarnos como ciudadanos, como trabajadores, y tener pues una sociedad cada vez más sana y más segura. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios por Zoom? ¿Por WhatsApp? Bueno, si no hay preguntas, muchísimas gracias. Que tengan todos excelente tarde. Estamos en contacto y al pendiente de nuestra próxima invitación. Que tengan buenas tardes.